Bienvenidos una vez más a nuestro paseo por Castilla y León. Hoy detenemos nuestro trasiego por la comunidad autónoma más amplia y más extensa de España, aquí en la provincia de Salamanca y en concreto en Peralejos de Abajo, un pueblo que está caracterizado por el oficio de la alfarería. Aquí hace unas décadas había 34 familias, ojo, 34 familias dedicadas a este oficio y todavía son muchos los descendientes e incluso las personas que lo vivieron, que se dedicaron a este oficio y a este trabajo de la alfarería. Charlaremos con algunos de ellos, así como con otras personas que se dedicaban a otro tipo de oficios como el de molinero o la elaboración de las tejas, entre otras cosas. Y les mostraremos y nos adentraremos en las instalaciones de su museo etnográfico para conocer un poco mejor la cultura, la historia y las tradiciones de Peralejos de Abajo. Así que arranca este paseo por Castilla y León desde la provincia de Salamanca. Acompáñenos. Calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flames burn over and on the mountainside. And if we should die tonight, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time. Calling out, Father, oh, prepare as we will watch the flames. Pues en primer lugar aquí en Peralejos vamos a conocer a Leandro y Teresa. Muy buenas a los dos. Buenas. Son los molineros, cuéntenme. Eran los molineros. Bueno, pero alguien que ha sido molinero sigue siéndolo. Porque yo ya voy a hacer 81 años. Bueno, pues está usted estupendo. Así que ya lleva esto desde entonces, desde que me jubilé parado. Y claro, esto, el Estado si ayudara, pues esto hubiera estado de otra manera, pero... Aquí, claro, a ver, oye, nosotros no vamos a defender esto cuesta así, dinero mantener. aquí cuesta dinero. Teresa, yo quiero saber... Yo nací en el oficio. Eso le iba a preguntar. ¿De Padre, cuándo vienes? Bueno, mi abuelo era ya molinero. Sí. Y mi padre pues trabajó siempre con mi abuelo, desde que salía de la escuela. Y esto antes era un molino de agua o de carbón. Iba por agua y por carbón. Ahí hay unos pozos y esos pozos son los que llevaban el agua para que el motor no se calentara, pero iba con carbón. Había por fuera y cogíamos, ¿qué hay en el corralillo? En el corral hay 3 pozos. Porque dice que antes de primero andarían a cargas. Fíjate, los burros traían 4 cántaras de agua o bidones o lo que llevaran. Y después pero yo conocí un motor muy grande, tenía una esa que se vieron para sacarlo, de ahí un volante que para tirar de él tenían que llamar a todos los vecinos de aquí de alrededor, había cacharreros aquí al pie y venían todos a ayudarle a tirar del volante. Después ya mi padre pues lo cambió y trajeron otro más pequeño, otro volante que me tocó tirar mucho de él con mi padre, que me ponía de mal humor cuando mi padre se cabreaba porque no corría o no arrancaba el motor. Y antes le tenías que estar dando para que arrancara era como un ventilador, para que te hiciera gas, ¿sabes? Le estabas haciendo y luego en un sitio tenía un agujerito y ya si ponías al agujerito un candil de carburo que había entonces, pues el candil ya salía, ya me decíamos, ya está. Y era cuando se tiraba del volante y arrancaba el S. Gas. Eso era lo que hacía gas, se estaba haciendo eso. Y cuando ya tenía gas, es lo mismo que el butano. Cuando ya sale el gas, le ponen la chispa y pues eso pasaba con eso. Entonces Un motor por el estilo de la máquina del tren. Se molía el trigo y eran los ceazos. Iba Mira, subiendo. allí hay una polea. Aquí. Allí hay una polea. Y en aquella Y por polea aquella venía polea- un ese que estaba desde allí. Subía allí aquella Sí. polea. Y iba pasando la harina. Y luego ahí pues eran unos ceazos, iban moviendo. Y por un lado salía el salvao y por otro lado, mira, me parece que están las trampillas allí de que la abrías. Y por otro salía la harina. Y me están hablando de antes de la guerra. Claro, porque es que después de la guerra ya no se pudo moler el trigo. Porque como se acabó la guerra, no quedó nada, el trigo no se podía ni dar pa' pienso a los animales. Y entonces ya no se pudo volver a moler trigo. Fíjate, una vez teníamos 4 kilos en un saquete ahí y vinieron como llevaban los de la fiscalía y pillaron 4 kilos y nos costó unos buenos bollos maimones
y 1.000 euros de multa que le pusieron, 1.000 pesetas, entonces eran pesetas. Pesetas de entonces era mucho dinero, era mucho dinero. Era mucho Y para dinero. que nos llevaran todavía menos que no nos cerraran esto y todo, se hicieron en casa de mi abuela, a veces que estoy viendo yo hacer los bollos maimones que hicieron para regalar a gente que teníamos un poquito de agarre, así para ir a llevarle a gente para que miraran a aplacar aquello un poco. Y eso, o sea que aquí esto estuvo muy eso. Pero que a mí me tocó mucho. Mira, cuando tenía 12 años y ya me tocaba ir con mi padre, tenía 4 caballerías. Tenía 2 carros. Y uno iba enganchado a la vara y otro a tiros, que llamábamos. Y luego yo ya iba más con uno que se llamaba Tordo. Me parece que ya te lo he comentado. Aquel era como una persona. Él entraba solito ahí por el corral, abríamos la puerta, decíamos Tordo. Él entraba, él colocaba el carro ahí en la tená. Abría las puertas del corral Y nada más. él estaba ahí y decía, hola, Tordo, entra. Y entraba por esa puerta, venía con la cabeza para aquí. Allí metía el carro de reculas. Él solo. No como una persona, era como una persona. Y luego de esto, esto no podían ir con dientes de hierro, ¿eh? Eso que lleva eso redondo que va ahí, como la otra que va allí, ¿cómo la llamabais? Esas de ya se me olvida. Mira, estos son nuevos todavía. De aquí se hacían los dientes, mira. De aquí se hacían. Y este ya son dientes. Ya está hecho. Este ya está hecho. Van allí puestos en la corona. Los que vengamos como unos engranajes que vemos ahí que dan vueltas. Según iba el molino andando, pues eso iba dando vueltas. Mira, esta piedra está partida. Esta piedra, esto tenía que ir aquí y estar bien. Y luego esto se juntaba con esto y salía bien. Y es cuando tenía que quedar justo. Y después ahí iba un hierro que hacía de esta forma, así, y volvía para que entrara aquí y moviera, no se pudiera mover la piedra. Y en ese vaso que hay ahí se montaba esto. Y la piedra que iba en cama tenía que ir montada aquí. Pero tenía que estar muy nivelada, porque con poco nivelada que estuviera hacia así. Y ya no, ya molía de un lado y del otro no. Entonces tenía que estar justo, tenía que venir bien a plomo, y cuando le dabas a la rueda, si queréis entramos ya para adentro, se le daba a la rueda y levantaba la piedra o bajaba la piedra. Ahora nos encontramos con Pepe, que es el hijo del alfarero. Muy buenas, Pepe. Muy buenas. Y que además aquí tenemos una muestra de todo el trabajo de su padre. Más o menos, sí. Cuéntenos cómo funcionaba. Bueno, pues esto normalmente era sentarse y las vasijas que hacían, claro, sin asa, aquí se ponían, aquí pegaban el bolo de barro y luego, pues, lo primero, y no te creas que era importante, era dejarlo bien centrado, que eso ya tenía su miga. Y luego ya una vez que centraban el barro, pues era levantar la vasija. Aquí tenían para las manos, la cacharrita para cortar, una esta que para que esta está de pena ya la pobre, pues para dejarlo más liso. Y luego esta cosita que lo solían tener siempre para hacer figura. En la parte de abajo hacerle esta forma, o cuando le hacían alguna figura por aquí, etcétera, etcétera. Pero vamos, esta era la base. Ahora ya, claro, antes estaba allí en un sitio, yo la he sacado aquí para que no se estropee del todo,
Y aquí hay una muestra más o menos de las cosas que hacían. Aquí hay otro botijo pequeñito. Y esto es lo que hacían más o menos. ¿Y fue herencia dedicarse a la alfarería? ¿Lo heredó su abuelo, el Mi oficio? padre lo heredó de su padre. Mi abuelo era molinero en invierno y en verano era alfarero. Tenía un molino para ir en el regato y luego en verano era alfarero. Lo que pasa es que murió muy joven. Tenía mi padre solo 14 años. Prácticamente tuvo que aprender de otros alfareros. Y luego ya pues sí, siguió mi hermano mayor, que ese sí aprendió. Yo no llegué a aprender porque ya a los 14 años me fui a Madrid a estudiar. Y mi hermano mayor sí llegó a aprender, pues sí, estuvo trabajando hasta que se fue a la mili. ¿Venían de otros pueblos a hacerles encargos? Sí, normalmente, bueno, aquí se viajaba mucho y se hacía mucho para Fermoselle, para todos los pueblos de la sierra, incluso Salamanca iba, o sea, en todos los pueblos de alrededor. Esto empezó a fracasar desde que se empezaron a meter las aguas en los pueblos. Ahí eran los cántaros, las tinajas, lo que más se vendía y una vez que empezó a meterse agua en los pueblos, pues la alfarería prácticamente desapareció. Mi padre fue el último, además, el último alfarero que se retiró del. Además estoy viendo por detrás en memoria de Cristino del Álamo, ese era su padre. Este lo puse yo. Esto lo puse yo, todo esto de aquí, pues en memoria de mi padre. Para que no quedase. Una muy querida en el pueblo. Era querida. Mi madre tenía ya otro carácter, pero mi padre era muy querido, sí, la verdad. Era muy querido. Pues que sirva también esta pequeña entrevista como un recuerdo a su memoria y que no se le olvide. Muchas gracias. Hola, buenos días, ¿cómo se llama usted? Días. José María Montes Ande, ¿Y de dónde es? de La Coruña. De La Coruña. ¿Y qué hace un coruñés aquí? Pues que me engañaron los de Peralejos y me he quedado aquí a vivir. ¿Cómo que le engañaron? Sí, me dijo, yo te compro el periódico, cuando me casé, ni periódico ni nada. Aquí me quedé, ¿Se casó con una mujer de aquí de Peralejos? sí. ¿Qué tienen aquí las mujeres de Peralejos? Es lo que nos preguntamos, que todos se enamoran. Las mujeres que tenéis todas. ¿Y cuántos años lleva ya aquí viviendo en Peralejos? Pues casi 50, medio siglo. Vine con 20 años, me casé con un chupete en la boca. No me diga que le engañó. Sí, claro, que me engañó. Y es lo que hay, ¿sabes? Pero sigue usted contento, si son ya hace 50 años, estamos hablando de 50 años, eso es mucho tiempo. Sí, hombre, estoy muy contento. Y dice, de hecho me he quedado en el pueblo porque mi pueblo es un tipo capital, ¿sabes? Y me he quedado aquí porque me ha gustado el pueblo, la gente y todo. Hospitalarios y acogedores. Sí, sí. Para mí por lo menos sí, vamos. Aquí el único forastero que hay soy yo. Bueno, y ya es usted del pueblo, ¿eh? Me parece a mí que ya le tienen acogido totalmente. Ya. Ya me tienen aquí afiliado y me tienen que aguantar otro poco más. Pues muy bien, pues le dejamos que continúe con la jornada. Muchísimas gracias. A ustedes, que tengan buen día. Igualmente, hasta luego. En nuestro paseo por Peralejos de Abajo continuamos por esta Plaza Vicente del Bosque y llegamos a conocer a Narciso. Muy buenas, Narciso, ¿cómo está? Hola, buenas. ¿Qué tal todo? ¿Cómo está? Pues bien, gracias a Dios. Muy bien, pues efectivamente por eso siempre hay que dar gracias. ¿Es usted de aquí de Peralejos? Sí, nacido y residente siempre. Aquí, sí. Se ha quedado en el pueblo, por lo tanto. Sí, yo siempre he estado aquí en el pueblo. ¿Y a qué se ha dedicado usted? Agricultura y ganadería. ¿Un trabajo complicado o difícil? Pues como uno lo viene viviendo desde pequeño, pues no te resulta difícil. Cada vez más difícil porque cada vez hay más burocracia, más papeleo, más controles, más exigencias y todo eso. Pero vamos, el trabajo si te gusta lo llevas fácil. ¿Lo heredó usted de su padre? Sí. Y de mi familia abuelo, era? sí, siempre. Mis abuelos, mis padres y todos eran agricultores y bueno, pues yo he seguido la tradición. ¿Qué tipo de agricultura se realiza aquí en Peralejos? Bueno, ahora ya no es tan cerealista. Antes era cerealista y ahora ya pues más que nada es ganadera. Se siembra forraje para el ganado y es lo que se viene a producir. Cereal no se trabaja porque rinde poco
y no hay maquinaria preparada para eso. ¿Se vendía todo ese forraje a otros municipios, a otras partes? No, no, aquí el forraje es para autoconsumo, la gente lo consume con su ganado y no se vende, aquí no se vende. ¿Y qué tipo de ganado tenía usted? ¿Qué ganado criaba? Pues vacuno y ovejas de leche. Ovejas de leche que también las mantiene mi hijo, porque ya tengo un hijo aquí que tiene la explotación aquí y él sigue con la explotación que yo tenía. Te quedó la pasión, por lo tanto. Bueno, pues sí, sí. Él, se le ofreció el que estudiara y dijo que no quería estudiar y se ha mantenido aquí porque le gusta esto. Así que bueno, ahí está trabajando. ¿Sí? Lo lleva aquí. ¿A qué hora se levantaba? Ahora que estamos escuchando las campanadas que nos marcan las 12 de la mañana, hay que esperar porque ustedes entiendan que son 12. ¿A qué hora se levanta un agricultor y un ganadero? Pues depende de las circunstancias, pero normalmente a las 6:30, 7 de la mañana. Todos los días. Y el que ordeña ovejas continuamente, día tras día. Que mi hijo las ordeña y bueno, pues a las 7 de la mañana y hay que estar allí. ¿Tiene muchas? ¿Es una explotación amplia? Bueno, depende de lo que se quiera decir amplia, unas 450, una cosa así. A mí me parecen muchas. Bueno, para trabajar no es poco. ¿Y se vendía leche? ¿Se vendía la carne? Sí, la leche se vende, estamos incluidos, o está incluido el hijo en la cooperativa de Valderrodrigo, de Coglaz, y vienen un día sí y otro no a recogerle la leche. Y la carne, pues sí, estamos también incluidos dentro de la cooperativa esta de Desagrande, del matadero, y ahí mata los añojos que ceba. El ganado que cría lo ceba y vende la carne ahí en Vitigudí, en el matadero de Desagrande. Y así va, trabajando. Bueno, Y yo poco. aquí con él, ayudándole un poquito. Pues Narciso, ha sido un placer conocerle. Muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos. Igualmente, encantado. Muchísimas gracias. Le dejamos que continúe disfrutando del día. Vale, pues muchas gracias a vosotros. Ahora Florencio nos ha invitado a conocer, podemos decir, la zona de trabajo de su padre. Mi padre, sí. ¿Qué es lo que hacía aquí? Hombre, era alfarero, hacía de todo, vasijas, de todo, cántaros. Nos han dicho que además Peralejos era el pueblo de los cacharros. Ah, sí. Y mi padre también hacía, bueno, esto es otra chorrada, hacía lodas para los quintos. Hacía prosas y lodas y que hago de eso, hechas de él. Aquí. Si yo recuerdo ver a mi padre aquí, con un cuadro que había ahí, que lo he quitado yo porque se rompió, con su cigarrito y siempre... Vemos que tiene la rueda, además, justo por aquí, por debajo. Luego le hizo un amigo nuestro esta que es de hierro. Pero esta te comía mucho los dedos. Y aquí es donde mi padre colaba el barro, lo metía ahí en agua para luego hacerlo como harina, para hacer los cacharros. Su padre lo heredó de su abuelo. Mi abuelo, sí. Eran varios hermanos y luego mi padre era el mayor y lo heredó de él. Comentaban también que bueno, se daban las condiciones propicias o ideales porque había mucho terreno con arcilla. Pues claro, lo que pasa es que teníamos que pedir un favor y tal, porque el terreno era del ayuntamiento. Y sí, cada año a finales de julio, entre julio y agosto, íbamos a sacar el barro, pues luego lo traíamos aquí. Y yo hasta aquí, hasta los 16 años que me fui para Palma. Y aprendí a hacer tapaderas, lo único. No era fácil, ¿verdad? No era fácil. Mi padre me daba algún cate que otro, pero bueno, nunca me pegó, vamos, pero hijo, si esto no tiene porvenir. Y me fui para Palma y ahí he estado 47 años. Al final ha vuelto usted. Ahora ya me quedo aquí. Ya mis raíces son mis raíces. La tierra tira al final. Sí. Arreglar esto un poquito. Esta la hizo mi padre, mira.
La tenemos por aquí, la hizo su padre. ¿Qué dimensiones? Esto no tiene que ser fácil de elaborar. Esto cabe, no sé si caben 12 cántaros de agua. Y esto se hace por trozos porque de un golpe no se puede hacer. Porque no resiste el barro. Estamos muy bien acompañados ahora por Escolástica e Isidora. Vamos a comenzar con esto, Escolástica. Muy buenos días. Buenos días. Porque yo creo que viene para allí lloviendo. Ah, que viene para allí lloviendo, Isidora. Sí, 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 sí. Pues nada, no tardamos nada. Segurísimo. No, no. No, no, si yo me fío de usted, si sé que cuando empieza a llover y usted me dice que llueve, es que llueve de verdad. Sí, sí, porque viene para allí muy bien. Viene cerrado, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar. Escolástica, le preguntaba, ¿a qué se ha dedicado usted? Yo trabajaba con mi marido en el tejado. Dejar. ¿Y lo dejaron hace muchos años ya? Pues sí, hace 33 que murió mi marido. ¿Y, y cómo hacían las tejas ustedes? Hacemos los dos la teja. ¿Pero y cómo era el proceso un poco? ¿Dónde lo hacían? ¿Qué necesitaban? Pues necesitábamos un banco, necesitábamos un mueble de hierro y luego él las hacía y yo las tendía. ¿Y dedicaban muchas horas a ello? Sí, desde la mañana hasta la noche. Nos quitábamos a las horas de comer y nada más. O sea, que ahora esto de que la gente se queja de trabajar horas y horas, a ustedes les da la risa, que sí. Sí. Cuantas más hiciéramos, más ganábamos. ¿Las vendían a otros pueblos? Sí. ¿A dónde, por ejemplo? Al Cubo, al Villar, y por aquí venían del Villar a buscarlas aquí, y para allá abajo, para Asia también, para allá abajo. Bueno, pues El Cubo de Don Sancho también llevamos mucho. voy a preguntarle por aquí, Isidora, también, porque efectivamente nos ha dicho Isidora, vamos a hacerlo rápido, que viene la lluvia y está lloviendo ya. No te lo digo. Tienes razón, Isidora. Sí, Nacida aquí en el pueblo, criada y todo. sí, señora. ¿Y a qué se ha dedicado usted? Cuéntenos. Pues yo, primeramente, cuando era joven, a la agricultura. Y después ya me casé y mi marido era herrero. 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 Ujú. Y herrero, pero toda la vida, que era también de aquí, en mi marido. Y después nos fuimos para Cerezal de Puertas. Y allí hicimos la vida hasta que se jubiló mi marido. La vida de antes, después ya empezaron, pues herrero, pero de antes. Y después ya empezó a evolucionar un poquito las soldaduras y esas cosas y ya pues se dedicó a otra cosa, pero más mejor de toda la vida. Su padre también era herrero y él aprendió el oficio de herrero. Y estuvimos allí por mucho tiempo, pero antes, ya ve, era un herrero de manchar rejas y hierro y todo. Después ya empezaron a venir las cosas más modernas y ya hubo sus soldaduras y sus cosas, pero hacía de todo, de comederas, puertas, labrar las rejas, hacer arados de los de antes, y esa es la vida que hemos hecho toda la vida. Pues Narciso va a ser el encargado de enseñarnos una de estas partes del Museo Etnográfico que cuenta con una gran cantidad de objetos y vamos a centrarnos, Narciso, si le parece, en esta zona donde ya nos llama la atención este tallar de los quintos. Sí, bueno, pues esta es la talla, estaba ya en el ayuntamiento y nos citaban un día para venir a tallarnos los que fuéramos quintos de cada año y aquí con esto subía y bajaba y aquí te tallaban, pues el médico te reconocía y te daban apto o no apto para mí. ¿Qué más tenemos por aquí? Porque luego más abajo vemos un microscopio. Ese es el microscopio que también era posesión del ayuntamiento y seguirá siendo, claro, para mirar los microbios que tenían los cerdos para saber si tenían Triquina. triquina. Que ahora es tan famosa también hoy en día. Exactamente, para ver si tenían triquinosis o no. Y bueno, pues hubo un veterinario demasiado listo que trabajaba con él, se llevó
la plaqueta donde se podían poner las carnes para analizarlo, y ya ha quedado inútil, pero bueno, está como recuerdo la pieza esa. Bueno, vemos también pues, que hay diferentes útiles, desde yugos, herraduras, todo relacionado con los aperos del campo. Sí, sí, por aquí este rincón está muy relacionado con el pastor, con el pastoreo, el que guardaba las ovejas. Aquí tienes unas chancas, que eran las que utilizaba el pastor, que antes no había botas de goma, y para tener los pies un poquito más calientes y liberarse del agua, pues tenía las chancas. Después llevaba estos leggings por cima, que le defendían un poco de la pierna, le quitaban el agua y el frío. Aquí tenemos las tijeras de motilar, que eran a mano, era una tijera que había que abrirla y cerrarla. No era, después ya últimamente yo motilé con ovejas, pero con tijeras que eran de muelle, y solamente era cerrarlas, pero estas había que abrirlas y cerrarlas. Y hasta aquí este paseo por Castilla y León de hoy, en el que hemos radicado en la provincia de Salamanca y en concreto en Peralejos. Les animamos a que visiten este pueblo, Peralejos de Abajo, y que disfruten con toda la tradición alfarera, contándoles sus vecinos las historias de sus familias, del pasado, un pasado que late muy vivo aquí, como les decimos. Así que nos despedimos hasta el próximo paseo por Castilla y León, muy agradecidos de que hayan estado con nosotros y esperándoles en la próxima aventura aquí en su televisión de cercanía. Adiós.